¿cómo es eso de que ustedes andan pidiendo la postergación de elecciones? Es la versión del presidente, que Alianza para el Progreso y Acción Popular le habrían pedido postergar las elecciones. Bueno, nosotros como Acción Popular, como institución, ningún miembro del comité político ha hecho ese pedido. Por lo menos es lo que nosotros siempre hemos venido conversando, y además de manera muy permanente mi persona ha ido manifestando que debemos realizar las elecciones este 11 de abril sí o sí. Incluso eso consideramos dentro de la coyuntura que estamos pidiendo, y también hace unos momentos he hablado con el congresista Otto Gibois, vocero de la bancada, quien también me ha ratificado que por el lado de ellos tampoco ha habido ninguna solicitud de esta postergación. Por lo tanto, habría que pedirle al señor presidente de la República que dé nombres, ¿no? Y que aclare y diga quién exactamente algún militante del partido le ha pedido, pero no de manera como institución. Además, no solamente dar nombres, sino pruebas, porque el presidente de la República está en realidad en un camino de sospechas, mentiras, donde lamentablemente todo lo que está diciendo se puede cuestionar. Entonces, él ya había usado este argumento antes. Él ya había dicho que antes de la vacancia de que los congresistas se querían quedar. Y yo no recuerdo muy bien si ya había señalado Acción Popular o es la primera vez que dice que es Acción Popular, pero ya el argumento ya lo había usado antes de la vacancia. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, por eso yo le recuerdo a Karina, a usted y a propio Nicolás, de que yo siempre, en mi calidad de vocero del partido, siempre he estado manifestando que nosotros invocamos que se realicen las elecciones este 11 de abril. Siempre lo hemos dicho, siempre, o sea que nunca hemos cambiado el discurso como institución. Ahora que hay algún militante que de manera aislada le haya hecho ese pedido, ya es un tema que ese militante también tiene que aclarar. Se plantea esto en un contexto, porque una cosa es que en algún momento, al comienzo de la pandemia, alguien haya planteado ¿y qué nos hacemos con las elecciones si la pandemia continúa y la gente no va a poder ir a votar? Pero lo que está diciendo el presidente es muy grave, porque lo que está diciendo es que quienes pretenden postergar las elecciones, lo que quieren es, incluso él ha descrito la figura, vacarlo a él, poner a Manuel Merino de presidente provisional y quedarse 2 años más en el Congreso, ya que no pueden reelegirse, según la resolución. Bueno, esos son o del Jurado Nacional de Elecciones, perdón. Correcto, ese escenario tiene que investigarse, tiene que evaluarse, porque nosotros como partido siempre de manera oficial nos hemos pronunciado. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto que ahí también ha habido, creo que cierto retardo, porque recién el día viernes último se pronunció que ya ningún congresista podía reelegirse, y más aún cuando Alianza Pro Progreso había enviado esa carta al Jurado Nacional de Elecciones pidiendo una opinión. Por lo tanto, son temas que han colaborado con este escenario sospechoso de prolongar ese mandato, y yo creo de que eso debe aclararse también, porque no podemos dejar eso en el aire, en el tintero, cuando todos los peruanos, creo que el 99.9%, apostamos que las elecciones se den este 11 de abril. Sin embargo, el presidente, como dice Nicolás, lo usa como una manera de complot, es decir, están complotando contra él para sacarlo porque se quieren quedar, y ya dio el nombre de 2 partidos, se quieren quedar, y yo no sé cómo se podrían quedar si ya se llamó a las elecciones, si ya la OMP está preparando todo, si el Jurado Nacional de Elecciones ya tiene un cronograma. ¿Será posible legalmente o solamente es el dicho del presidente? Karina, por eso te manifestaba que ese tema ya se ha desmontado cuando el Jurado Nacional de Elecciones prácticamente ha dicho que los congresistas no pueden reelegirse, ni los disueltos ni los complementarios. Por lo tanto, hay que ir a una investigación de qué manera podría tener argumentos sólidos lo que ha manifestado el presidente de la República, pero por el lado nuestro de Acción Popular, yo descarto que ningún miembro del comité político, ni tampoco de manera institucional, hayamos hecho ese pedido en el contexto de la pandemia o no en la pandemia, porque nosotros siempre respetamos los cronogramas electorales y siempre buscamos lo que es la alternancia democrática, gane quien gane.
pero sí queremos que las elecciones se den este 11 de abril. Ahora, esa persona que se le haya acercado al presidente de la República tendría que también dar esas explicaciones, en qué condición lo hizo o con qué autoridad, porque el comité político no ha expresado en ningún momento ninguna sospecha, ningún indicio en ese sentido. Mesías, la situación en relación a la última vez que se debatió en el Congreso la vacancia se ha deteriorado para el presidente, es decir, ya no solamente tiene al frente el caso de Richard Swing, donde la fiscal de la Nación, en un comportamiento bien particular, ha decidido abrir investigación contra el presidente, es decir, considera que el presidente podría tener responsabilidad en el caso Richard Swing, pero decide hacer las diligencias recién cuando él deje de ser presidente. Pero inmediatamente o simultáneamente ha ocurrido que se han conocido evidencias de que el presidente podría haber recibido 1 millón de soles en Obrainsa y 1.300.000 soles en el caso del hospital de Moquegua por parte de constructoras involucradas en el Club de la Construcción. Y hay una disputa, es cierto, en el Ministerio Público, pero lo más probable que ocurra, a menos que se produzca un serio retroceso en la justicia anticorrupción en el Perú, es que las investigaciones sobre el presidente continúen, aunque al final de ellas no van a poder acusarlo porque hay el impedimento constitucional. Entonces eso va a trasladar todo al Congreso y estamos efectivamente ante la eventualidad de que el Congreso pueda decidir con estos nuevos elementos que esta vez la vacancia sí procede. ¿Ustedes ven eso como posible? ¿Ustedes tienen miedo de que si esto ocurre pueda ponerse en riesgo el proceso electoral o la capacidad de enfrentar la crisis simultánea que tenemos sanitaria, económica y de seguridad ciudadana? Yo me sigo manteniendo en el escenario que lo planteé la otra vez. Es decir, que las elecciones se den y que el presidente de manera simultánea debería ser investigado, si quiere el Congreso que lo investigue, pero no a través de la Comisión de Fiscalización, sino a través de una comisión multipartidaria. Incluso el presidente habría que analizarlo desde el punto de vista constitucional, si él también podría pedir de que le levanten la inmunidad presidencial, de tal manera que él pueda seguir siendo investigado y no esperar hasta el 28 o 29 de julio. De tal manera de que debemos de garantizar que estas elecciones se lleven de manera bastante serena, prudente e imparcial.